Buenas noches, mi nombre es Diego Sánchez Villafuerte. Esta es mi teoría sobre el caso, el video de mi teoría sobre el caso. El caso en sí tratará sobre un asesinato. Yo actuaré como parte del abogado defensor. Yo actuaré como abogado defensor, disculpa. Bueno, para empezar, me dirijo a usted, señor juez, señoras y señores del tribunal. En este día, en nombre de mi defendido Juan Pérez Pazmiño, y yo como su representante legal, Diego Sánchez Villafuerte, voy a demostrar que él no es culpable del delito de asesinato que se le intenta imputar. En este caso, debido a que en este caso no es un ataque deliberado ni premeditado por parte de él, más bien actuó en un caso de legítima defensa, que a lo largo de este juicio, de este proceso, mostraremos que mi cliente actuó de una forma de una forma en el momento de extrema necesidad para proteger su vida, más no por la forma de hacerle daño a un tercero. Bueno, en base a esto mostraremos los hechos, las pruebas y el derecho que se debe aplicar en las normas, con las normas siguientes. Estos elementos demostrarán que mi defendido Juan Pérez no tuvo intención de matar al señor Carlos Gómez, que es la víctima en este caso, sino que se vio forzado a actuar ante un peligro inminente e inevitable debido a las circunstancias que se dieron en aquel día, donde no se pudo actuar de otra forma, donde mi defendido actuó de la forma más razonable que pudo. Para ello nos remontaremos a los hechos que fueron el 15 de abril del presente año, donde mi defendido se encontraba en un bar y la víctima, por coincidencias de la vida, estaban en el mismo local de expensión de bebidas alcohólicas, o mejor conocida como un bar, alrededor de las 10 de la noche. Ellos, cabe recalcar que no eran amigos, pero se conocían de vista, como se diría popularmente. Pero llegaban una parte de la noche con el pasar de los tragos, ellos cada quien en su sitio, cabe recalcar que nunca estuvieron juntos, y debido al estado de embriaguez de la víctima, Carlos Gómez, este inició una confrontación verbal con mi cliente al principio. Él lo buscó, le buscó problemas, por decirlo. Y de acuerdo con los testimonios que se escucharán más adelante en este juicio, se podrá demostrar que la víctima fue el causante del altercado en esa noche en el bar, más no mi defendido. Como le digo, pasando el tiempo, al pasar de las bebidas, y a medida que la discusión comenzaba a subir de tono por todas estas cuestiones del alcohol y de los insultos que iban y venían de parte y parte, de un momento a otro la víctima Gómez procede a sacar una navaja y se abalanzó sobre mi cliente, el señor Pérez, mientras que mi cliente intentó retroceder, evitando de alguna forma ser lastimado por la navaja que este señor portaba en ese momento, pero no pudo reaccionar a tiempo, de forma que la víctima lo acorraló. En ese preciso momento, cuando sintió que su vida estaba en peligro, mi defendido tomó una botella que se encontraba al alcance y la usó para defenderse, propinándole un golpe directo al agresor, de una forma al momento, no calculándolo ni nada. Pero por consecuencias, debido a este golpe, fue letal, por decirlo así, y lamentablemente Gómez perdió la vida. Pero como le expliqué, no hubo premeditación en el actuar de mi defendido, más bien fue en defensa propia, por motivos de que, a pesar de que él no inició la pelea, él siguió hasta que llegó al punto donde ya no hubo retroceso, que es lo que acabo de explicar. Debido al hecho, muchos altercados se formó, muchas cosas pasaron. Después la gente entraba y salía, no sabía cómo actuar. Mi defendido no supo más que hacer que quedarse ahí, esperando a ver cómo resultaba la situación. Para esto llevaremos un medio de prueba que durante este proceso presentaremos, como son los testigos presenciales, que confirmarán que la víctima, Gómez, fue el primero en iniciar el altercado desde el momento de la discusión hasta que sacó su navaja con intenciones agresivas y de herir de herir o incluso matar, debido por las circunstancias. Y también
se deberá tomar en consideración la pericia toxicológica, que demostrará que el señor Gómez, actual víctima, tenía un nivel alto de alcohol en la sangre, lo que explica su comportamiento violento e impulsivo esa noche y hacia mi cliente. Y asimismo la inspección de la escena del crimen, donde se revelará que la navaja encontrada junto al cuerpo de la víctima tenía sus huellas dactilares. Esto reforzaría nuestra posición de que la víctima era el agresor, más no mi cliente. Por su parte, el informe forense demostrará que Juan Pérez presenta heridas defensivas en ambos brazos al momento de esquivarlo y al momento de ser acorralado, donde se vio forzado a usar lo primero que tuvo a la mano para poder defenderse. Y conscientes de que siempre mi cliente intentó esquivar el ataque, pero hubo un punto donde ya no hubo marcha atrás. Bajo el derecho aplicable, como lo manifesté al principio, esto es una legítima defensa, dadas las circunstancias y la situación donde, de acuerdo con los principios establecidos en el Código Penal y la interpretación doctrinal de la teoría del caso, que la legítima defensa requiere la recurrencia de tres elementos, que una es la agresión ilegítima, que sería el ataque con la navaja por parte de la víctima, que ésta constituye como una amenaza grave e injustificada porque mi defendido no se encontraba armado. La necesidad racional del medio empleado. Mi defendido Pérez utilizó una botella, el único objeto disponible para protegerse en ese momento, no tenía otra opción. Incluso lo usó porque estaba ahí, más no porque él aportaba de un lado a otro. No cabe que alguien va a cargar una botella por todo el día o en todo lugar que vaya. La falta de provocación suficiente, donde no hay evidencia de que mi cliente provocara a Gómez, nadie lo vio. Como se sabe, al inicio fue Gómez quien inició la discusión. Mi cliente simplemente intentó evadir al principio, pero llegó a un punto donde se hizo difícil mermar esto. Y en base a estos tres elementos demostraremos que la respuesta que fue parte de mi cliente fue proporcionada y legalmente justificada. No hubo en ningún momento intento de agresión de mi cliente hacia la víctima. Tenemos que entender que me defendió en ningún momento buscó el altercado, en ningún momento portó un arma, en ningún momento él inició la pelea. Por eso no cabe acusarlo de asesinato y caería en lo que es la legítima defensa. Bueno, y sabemos prácticamente que la Fiscalía buscará argumentar que mi defendido Pérez pudo haber escapado o pedir ayuda del lugar en lugar de haber atacado con la botella, como supuestamente debería haber actuado, como dictan muchas cosas morales, pero nunca nadie puede entender el problema que lo está pasando en ese momento. Nunca va a tener una reacción premeditada ni planeada. Es lo que la reacción humana siempre va a ser defenderse de la forma que quiera, y como lo se expliqué al principio, no había forma de defenderse más que con una botella, y de hecho él golpea a la víctima pero sin intención de matarla. El producto después de esto, el golpe, que fue en cierta parte, no le causó su posterior muerte, pero más no porque mi defendido haya querido realmente atacarlo directamente. Para ello sabemos que la Fiscalía podría argumentar que Pérez pudo haber escapado, como lo dije al principio, o pudo haber llegado al lugar pudo haber pedido ayuda en vez de verse defendido. Sin embargo, los hechos revelan que no tuvo esa oportunidad. Gómez ya lo había acorralado, como lo mencionamos al inicio. No había forma, él estaba contra la pared, por decirlo así explícitamente, alrededor de sillas, y con la única botella que estaba ahí, que coincidencialmente estaba ahí, más no porque él la portaba. Y como mi defendido se encontraba en esta situación, la única opción viable era proteger su vida, más a sabiendas de que la otra persona se encontraba con un arma blanca, que era una navaja que él la portaba desde el momento que ingresó al local. Asimismo, se anticipa que la Fiscalía alegará que el golpe fue excesivo por ser letal y cosas así. Sin embargo, señor juez, la ley no exige que la persona en peligro mortal mida exactamente
la fuerza en ese momento la fuerza que va a emplear al golpe. Y más si es un golpe crítico en defensa propia con alguien que está armado. Según la doctrina, esta subraya que la legítima defensa no requiere una respuesta medida al milímetro, sino una reacción proporcional a la amenaza percibida. Esto quiere decir que no voy en ese momento a medir mi fuerza sabiendo de que me quieren, en pocas palabras, asesinar, o me quieren causar una herida que pueda llevar a la muerte de cualquier persona, sin importar las circunstancias. Y de ahí el motivo de la reacción de mi defendido al agarrar la botella y proporcionar el golpe sin siquiera tomar nada, simplemente lanzar el golpe, por decirlo. Y en conclusión, señor juez, la muerte de Carlos Gómez es trágica, muy lógico, porque al fin y al cabo es la muerte de una persona, pero mi defendido Juan Pérez no es un asesino. Mi cliente nunca buscó esta confrontación ni la escaló, él simplemente se defendió, no tenía otra opción para preservar su propia vida. Las pruebas lo corroborarán y el derecho lo ampara. En su debido momento de este juicio se dará a proceder durante las pruebas que se presenten. Por tanto, en este juicio no estamos ante un delito de asesinato, sino ante una legítima defensa plenamente justificada. Así que solicito, señor juez, que al evaluar las pruebas y los testimonios emita un fallo exculpatorio, pues que Juan Pérez actuó conforme a sus derechos a defender su vida, mas no a causar un daño a un tercero. Muchas gracias, señor juez.